cuéntanos entre tus elegidos, y aquí estamos, Señor, que se haga tu voluntad. Estamos viviendo un momento de gran apostasía, de gran dificultad en la Iglesia, la última prueba de la Iglesia, y nada más, que disfrutéis de este programa y que Dios os bendiga. Que en los tres casos lo que se está explicando con las parábolas es no solo que el juicio comienza por casa, sino que es una confirmación de que el Señor tiene que volver antes del juicio de las naciones, antes, para hacer ese juicio que comienza por la casa. Eso verdaderamente es bastante sorprendente. Yo no me lo imaginaba así. Esto está advertido de alguna otra forma, y ¿cómo es posible que no tengamos conciencia de ello? Yo creo que cada vez más personas, tanto laicos como sacerdotes, se han ido dando cuenta que no es lo mismo el Mateo 24 y Mateo 25. Pues esa es la base de mi trabajo, de mi libro, y sin embargo, tú has visto cómo a medida que lo hemos ido presentando ha salido gente que se ha puesto muy en contra, pero también han salido personas no solo confirmándolo, sino aportando más a ese misterio. Yo creo que este misterio está lejos de estar agotado, Arturo. Yo creo que más bien estamos comenzando a profundizar en este misterio de la segunda venida, que consta de este juicio por casa, el juicio interno dentro del catolicismo de los bautizados, y el juicio que ya es universal. Me refiero no al juicio final de los muertos, sino al juicio a los vivos y a todas las naciones, digamos a todos los gentiles. Es un tema maravilloso en el cual mucho queda todavía por ahondar, porque nosotros nunca hemos explicado exactamente de qué manera son preservados los arrebatados. O sea, nosotros nunca hemos dicho, no lo he dicho en mi libro en ningún vídeo, porque no lo sé con certeza, y ahí es donde todos pueden aportar, si esa preservación consiste en sacarlos de la tierra o llevarlos a un lugar específico dentro de la tierra, o llevarlos a un lugar específico en otra parte, como en el paraíso que veía Ana Catalina Emmerich. O sea, lo que no tenemos todavía certeza es en qué consiste esa rescate anticipado, porque ya hay varias personas que han comprendido que se trata de un rescate. Pero entonces, ¿a dónde son puestas las personas? Pues no lo podemos saber con certeza, pero de que hay un rescate, lo hay. Y uno se puede poner a pensar esto que leemos en Mateo 24, Arturo, donde dice, uno será tomado, uno será dejado, una será tomada, una será dejada. No nos habíamos puesto a pensar que eso representa un juicio. El mismo Mateo 24:30, donde dice que los elegidos serán reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro, ¿no? Uno será tomado, uno será dejado. Eso de llamar elegidos a algunos, o de tomar a unos sí y a otros no, eso ya representa un juicio de la calidad de tu fe, de tu amor a Dios, de tu nivel de compromiso con los mandamientos, o sea, de cuán valiente y heroico ha sido en el cumplimiento de los mandamientos y en la defensa de Jesucristo, en el testimonio de Jesucristo. Entonces, eso que no pareciera un juicio en Mateo 24, de hecho lo es, y por eso es tan bonito. Bueno, hay que decir que eso de los elegidos, pues Dios elige para diferentes misiones, ¿no? Por eso nadie se debe de sentir discriminado de ninguna manera, ¿no? Claro, pero ello implica un juicio. O sea, si uno vuelve a leer con calma, Mateo 25 es un juicio porque lo dice. Ahí, digamos, utiliza la palabra de juicio. De hecho, juzga y divide cabras y ovejas, ¿no? Y entrega el reino. Pero cuando uno lee con calma, con paz, Mateo 24, uno se da cuenta que detrás de todo eso también hay un juicio. Claro, un juicio significa determinar cuál es el nivel de bien o de mal que ha hecho cada uno, cuál es el nivel de merecimiento de cada uno, y lo que Dios quiera asignarle a cada uno también como misión y como tarea. Pero el punto es, en conclusión, es que también Mateo 24, aunque muchos no se habían percatado, hay un juicio por la casa, un juicio del catolicismo, de los bautizados. De acuerdo. ¿Qué te parece que haya en todo este tema, que es un misterio? Estamos hablando del misterio de la parusía, que cuando nos referimos a dogmas, incluso los dogmas no quedan agotados cuando los define la Iglesia Católica. Si encima hablamos de un misterio como es la parusía, que no está definido dogmáticamente, pues si ni siquiera está definido dogmáticamente, mucho menos va a estar agotado, si ni siquiera los dogmas quedan agotados, porque el misterio siempre nos supera. Incluso cuando lleguemos, Dios lo quiera, al otro mundo y estemos con el Señor y demás, incluso nuestra capacidad no podrá absorber todo el misterio, ¿no te parece? Entonces, ¿por qué estas discusiones y estas actitudes que parecen ser demasiado intransigentes, ¿no?
Cuando pensamos que un misterio está agotado y que ya se sabe todo de él, lo que estamos es cerrándonos a que el Señor nos quiera explicar mejor o hacer entender algo que estaba ya escrito, pero no profundamente comprendido. Es decir, pensar que ya todo se sabe es cerrarse a comprenderlo mejor. Y Dios, claro que puede hacernos comprender mejor cuando Él quiera cualquier parte de las Sagradas Escrituras. Entonces nuestra actitud debe ser la de una actitud humilde, de pensar, no todo lo sabemos, al contrario, es mucho más lo que no sabemos de la parusía y pedirle siempre al Señor, ayúdanos a comprender mejor. Sé tú nuestro maestro, ayúdanos a comprender ese misterio tan hermoso. Y lo que tú dices es muy cierto, si ni siquiera lo que está definido dogmáticamente está agotado, mucho menos aquello que no está definido dogmáticamente. Bueno, y brevemente, ¿tú cómo nos puedes decir que acercarnos más a este misterio, comprender un poquito mejor este misterio, de qué manera eso nos puede ayudar a servir mejor al Señor, a ser más santos? Yo pienso que hay mucha gente que está como a la espera de que comience la gran tribulación para salir heroicamente a dar la cara por Cristo. Yo considero que eso es un error. Lo que yo he estado invitando, pues a través de estos vídeos en tu canal, es a tomar un rol activo de manera anticipada, no estar pendiente de que ya cuando comience la gran tribulación, entonces haré tal o cual cosa. Nosotros estamos llamados a dar la cara por Cristo desde el principio, a denunciar las herejías y las blasfemias dentro de la iglesia, la toma del papado por parte de la masonería, a defender la verdad, el evangelio inalterado, el magisterio y la tradición. Estamos llamados a ser testigos de manera temprana, desde el principio, no esperando a dar testimonio cuando llegue la gran tribulación. Yo creo que la parte más importante de la respuesta a esa pregunta tan amplia y tan compleja que acabas de hacer, para mí el centro de la respuesta es eso, es animarnos a ser testigos ahora de manera valiente y siempre estar dispuesto a lo que Dios espere de cada uno de nosotros, porque es cierto, Arturo, que la misión de cada persona es distinta. Dios no le pide lo mismo a ninguna persona y cada quien tiene que en la oración pedirle al Señor que le muestre cuál es su voluntad. Señor, durante esta batalla final, ¿en qué puedo servirte? ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué puedo ayudar? ¿Cómo más puedo participar en tu plan salvífico, salvar las almas y ayudar a la venida de tu reino glorioso sobre la tierra? ¿Qué puedo hacer por ti? El padre Adam pues se ha manifestado públicamente de su visión de la parusía por etapas, donde él no ve Mateo 24 y 25 como lo mismo. También algunos sacerdotes amigos de España, el padre Raúl, el padre Miguel Ángel, otro sacerdote amigo que tengo en los Estados Unidos y en México, que piensan que esta manera de interpretar Mateo 24 y 25 es la correcta. Y también tengo otros amigos sacerdotes que no lo han manifestado públicamente, pero que han visto este planteamiento, lo han analizado y me han comentado, al menos en lo privado, que piensan que esta interpretación sí es la correcta. Es decir, que nadie piense que el 100% de los sacerdotes ve Mateo 24 y 25 la misma y única venida, porque no es así. Hay como dos bandos en este momento. Yo no me gusta usar la palabra bandos porque parece como si fuera una confrontación en enemistad. Yo más bien me gusta más la palabra debate abierto en el Espíritu Santo. Dos perspectivas, podemos decir, ¿no? Sí, pero entonces es bueno aclarar que en estas dos perspectivas tiene apoyo tanto de laicos como de sacerdotes en cada una de estas dos posibles visiones. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver este vídeo que nos has preparado y después, que es muy, muy interesante, y después lo comentamos, ¿te parece? Adelante. Lo que le sucede a los que están interpretando mal la Biblia es que solamente entienden como único martirio el de sangre, que fue el que vivió Jesús y la mayoría de los apóstoles y cuantos cristianos en el siglo I y en otros siglos también. La revelación de Jesús a Bernabé, los mensajes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y varias otras revelaciones privadas nos han hecho entender que para Dios el martirio de la palabra, del ejemplo, es tan valioso como el martirio de sangre y puede ser inclusive igual o más de doloroso. ¿Por qué? Porque dice Jesús que cuando una persona entregue su cuerpo a la muerte, ésta le puede sobrevenir de inmediato. En cambio, una persona sometida al martirio de amor, martirio místico, puede estar sometida a muchos años de un sufrimiento muchísimo mayor, como el martirio que sufrió Benedicto XVI, preso, rodeado de masones y de satanistas en el Vaticano. Y el martirio blanco, martirio de amor, es
igual de valioso a los ojos de Dios. Entonces no podemos pensar que la única manera de heredar el reino de Cristo en la tierra es a través del martirio de sangre. Solo quien Dios lleve el martirio de sangre será mártir de sangre. Dios nos invita a dar testimonio con el ejemplo y la palabra. Si después también Dios quiere que demos testimonio de sangre, pues bendito sea Dios, lo que Él quiera. Y de hecho, los martirios de Jesús y de María en el Monte Calvario, aunque diferentes en su forma, fueron igual de valiosos a los ojos de Dios. Y justamente por eso la Santísima Virgen María es corredentora y tiene su trono en el cielo a la derecha de Cristo. El misterio de la corredención ya estaba preanunciado en la medalla milagrosa, donde la M de María está entrelazada con la iota, primera letra de Jesús, escrito en griego, y también porque los dos corazones de amor están debajo de la M entrelazada con la cruz, los sagrados corazones de Jesús y de María unidos en la obra de la redención humana. También yerran en la interpretación de que la única persecución posible es como la que vivieron los primeros cristianos, que eran asesinados, quemados o comidos por leones. No, la persecución de la iglesia no es esa persecución futura nada más de la gran tribulación. La persecución de la iglesia comenzó hace años y está en cada sacerdote y obispo preso o cesado de sus funciones por defender la verdad, la vida, por dar la cara por Jesucristo. Y persecución también es lo que se vivió desde el año 2020, en que el pueblo de Dios fue privado de la Santa Misa y de los sacramentos. Y como ya se ha dicho, la tribulación de la iglesia no es aquella futura, sino que comenzó cuando comenzó la pasión de la iglesia, que fue cuando Jesús, a través de los mensajes de la preciosísima sangre, de la devoción de Nigeria, nos puso a hacer Getsemaní. O a lo sumo comenzó la pasión de la iglesia cuando fue tomado el vértice de la iglesia por parte de la masonería. Y de hecho, en los mensajes de Jesús en la preciosísima sangre, dice Jesús esta enseñanza y más de una vez la repite y la insiste. En verdad te digo, hijo mío, no hay ningún otro camino que lleve a la tierra prometida que el camino de la Santa Cruz. Carga tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. Los que hacemos Getsemaní todos los jueves repetimos esa oración todas las semanas y ya sabemos de memoria que no hay forma de llegar a la tierra prometida, al reino de Cristo en la tierra, sino a través del camino de la Santa Cruz. No se trata, por tanto, de evitar la cruz, de invitar a otros a rechazar su cruz o a negarla. No, se trata de llamar a todos a vivirla de manera anticipada, desde el principio, con nuestro martirio actual, con nuestro sufrimiento actual, con nuestro testimonio actual. Se trata de ser Juanes. Juan fue el primero que dio testimonio de Jesús en el Calvario, el primer testigo. Estamos llamados a ser Juanes. Lo que pasa es que la gente no quiere porque perturba su statu quo, porque pone en riesgo su reputación o sus bienes, o simplemente por flojera o por ceguera. Por la razón que sea, la mayor parte de la iglesia no ha querido dar testimonio y por eso obviamente la mayoría va a vivir la gran tribulación. Pero no es porque Dios nos mande, sino que, como dice el 1146 de Santa Faustina Kowalska, yo te abro de par en par la puerta de mi misericordia, pero si tú no quieres, entonces te queda como última alternativa entrar por la puerta de mi justicia. Pero porque no quieres entrar por la puerta de misericordia, porque para entrar por la puerta de misericordia tienes que haber abrazado tu cruz desde el principio. Han habido comentarios de que este estudio va en contra de la ciencia de la cruz. Esto puede deberse a una interpretación errada de lo que ello significa, asociando la ciencia de la cruz únicamente al martirio de sangre o a sufrir en el cuerpo, laceraciones o el propio asesinato. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz saben más de la ciencia de la cruz que todos nosotros juntos, y ellos no fueron ni torturados ni crucificados boca abajo, y tampoco fueron sus cuerpos entregados a las fieras para ser devorados, porque la ciencia de la cruz no es eso. Aprendiendo de la vida de los santos y de lo que nos han dejado por escrito, podemos compendiar la ciencia de la cruz como lo siguiente: crucificar al hombre viejo de pecado, crucificar el ego, es decir, el yo, el amor propio, y crucificar la propia voluntad. En definitiva, se trata de la total negación de sí mismo y la plena aceptación de la voluntad de Dios. Esto aplica tanto para el martirio de sangre como para el martirio místico de amor. La ciencia de la cruz la puede vivir a perfección
tanto el santo que fue asesinado como el santo que murió por causas naturales cuando Dios lo dispuso. La ciencia de la cruz es principalmente vivida por quien pasa un tiempo de su vida cumpliendo de manera heroica la divina voluntad. Y esto es independiente del hecho de si su cuerpo fue lacerado o terminó su vida asesinado. Eso no es la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz está fundamentalmente relacionada con el misterio del amor. La clave es amar a Dios hasta el desprecio de sí mismo, como enseña San Agustín en su obra Ciudad de Dios, de Civitate Dei. Leo un fragmento de un importante mensaje de la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la de Nigeria, una enseñanza de Jesús que dice así: Les digo a ustedes lo mismo que le dije a Pedro en el huerto: pon tu espada en su lugar. Todo el que toma la espada morirá a espada. Sí, aprendan mi camino de victoria sutil. No se desanimen como Pedro y sus hermanos. Cuando ellos escucharon esto, ellos huyeron y me maldijeron. En cambio, sean humildes y aprendan el misterio del amor que hizo a Juan ser el primero en superar la atadura del orgullo y del temor. Él me trajo mi madre en el momento en que más la necesitaba. Oh, si ustedes están peleando con el poder de los hombres, ciertamente fracasarán. Vengan y aprendan el misterio del amor. Ustedes vencerán. De modo que la ciencia de la cruz está más relacionada con el misterio del amor a Dios que con la tortura del cuerpo o del ser asesinado por Dios. También hubo comentarios de algunas personas sobre si la cruz de Dossulet es satánica. Analicemos este tema. Veamos la relación entre la medalla milagrosa, la cruz de Dossulet y el juicio de las naciones. En 1830 en París Jesús se apareció a Santa Catalina Labouré y le entregó el maravilloso mensaje de la medalla milagrosa, este sacramental que tantas personas llevamos con tanta devoción y amor en el pecho. Muchos no saben, sin embargo, que esta Mariofanía de París predecía también otras 4 apariciones marianas de Francia, a saber, La Salette 1846, Lourdes 1858, Pontmain 1871 y Pele-Voisin 1876. Al unir estas 5 apariciones marianas se forma la letra M, que está en la medalla milagrosa. Exactamente en el centro de esa M, sobre la misma, está la ciudad de Dossulet en Francia, representada por la cruz que está en la medalla sobre la M y entrelazada con ella. De modo que la medalla milagrosa predecía tanto esas 5 apariciones marianas como la teofanía o aparición de Jesús en Dossulet a Madeleine Humont. En Dossulet Jesús le reveló a Madeleine Humont que en el monte de Dossulet será juzgada la humanidad. Es muy posible que se refiera al juicio de las naciones. Y recordemos que en Mateo 19:28 Jesús dijo: Cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis vosotros también sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Esto podría estar representado en la medalla milagrosa en la parte posterior con las 12 estrellas que están alrededor, representando a los 12 tronos sobre los cuales se llevará a cabo el juicio de las naciones, también con la participación de apóstoles o siervos del Señor. Veamos más a fondo este misterio de cómo se confirman entre sí las distintas apariciones y todo lo que el cielo hace para que tengamos certeza de la autenticidad de todas ellas. La medalla milagrosa predecía ya el dogma de la Inmaculada Concepción. En la parte frontal, la primera parte dice: Oh María sin pecado concebida. Eso es justamente la Inmaculada Concepción. Y luego termina la frase: ruega por nosotros que recurrimos a ti. Eso es una abogada que reza por nosotros, que intercede por nosotros ante el juez. Luego están los rayos que salen de las manos de María y representan las gracias divinas que ella derrama sobre la humanidad, y eso significa mediadora de todas las gracias. Y en la parte posterior, al estar la M entrelazada con la cruz, está hablando del dogma de la corredención, lo mismo que los 2 corazones de Jesús y María que están debajo de la M con la cruz,
corredención y redención obrando juntas por la salvación de los hombres. Entonces, la medalla milagrosa que anticipaba el dogma de la Inmaculada Concepción también anticipa el quinto dogma mariano porque tiene las tres otras partes que corresponden a ese dogma según lo revelado por la Santísima Virgen en Ámsterdam. También la iconografía de Ámsterdam tiene el misterio del quinto dogma mariano. En Ámsterdam vemos a la Virgen entre nosotros y la cruz, es decir, entre nosotros y el juez. Entonces está entre nosotros y Cristo como abogada. También tiene los rayos que salen de sus manos como mediadora de todas las gracias que derrama sobre la humanidad. Y tiene en sus manos los estigmas de la crucifixión de Jesús. Eso se puede ver en la foto original que está en la capilla de la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam. Al tener los estigmas de Jesús en las manos, aparece también como corredentora. Entonces aquí también está el quinto dogma mariano en pleno, como en la medalla milagrosa. Luego tenemos las apariciones de Akita en Japón, donde es exactamente la misma imagen de Ámsterdam esculpida en una imagen de madera. Y esa imagen lloró, sudó y sangró 101 veces, muchas de las cuales fue en presencia del obispo de la diócesis, quien él mismo recogió muestras de esos fluidos y la envió a laboratorios de Japón, donde determinaron que eran fluidos humanos, verdaderos, de sangre, sudor y de lágrimas. Por eso fue aprobada muy rápido, porque esta manifestación de Akita tuvo la virtud de que fue en presencia del obispo que se llevaron a cabo estas manifestaciones, cosa que es bastante inusual. La Señora de todos los pueblos de Ámsterdam cuenta con 2 aprobaciones, en 1996 por parte del obispo Joseph Bomers, quien emitió permiso de veneración pública, y la segunda y definitiva el 31 de mayo de 2002 por parte del obispo Joseph Punt, quien dio la aprobación definitiva y la declaración de sobrenaturalidad. La de Akita tiene 3 aprobaciones, el 22 de abril de 1984 por parte del obispo John Shohiro Ito, quien fue testigo presencial de muchas de esas manifestaciones y declaró la autenticidad sobrenatural y le autorizó la veneración de la Virgen de Akita. La segunda aprobación la dio su sucesor, el obispo Francisco Sato, y la tercera aprobación de parte del entonces cardenal Joseph Ratzinger en junio de 1988, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, e impartió el juicio definitivo de Akita y de sus mensajes, juzgándolos de confiables y dignos de fe. Además, el obispo Ito dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, pues la estatua que lloró y sangró es una imagen esculpida de la Señora de todas las naciones. Entonces vemos estas manifestaciones confirmándose entre sí, y también el cielo utiliza otras formas de confirmar la autenticidad de una aparición. Una de las más potentes es la incorruptibilidad de la vidente. En el caso de París, en la misma capilla de la medalla milagrosa se puede ver el cuerpo incorrupto de Santa Catalina Labouré, y en el caso de Lourdes, el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita Soubirous. Todas estas manifestaciones confirmadas entre sí de manera cruzada también representan una confirmación de Dosulé, pues la cruz que aparece sobre la M y con ella entrelazada en la medalla milagrosa no es otra que la cruz que está en Dosulé, Normandía, Francia. Y esto representa el mayor problema para todos los que piensan o sostienen que la cruz de Dosulé es algo maligno o satánico. De modo que todo el que lleva la medalla milagrosa en su pecho está, lo sepa o no lo sepa, llevando la cruz de Dosulé en su pecho. ¡Qué maravilla! A los enemigos de la gloriosa cruz de Dosulé les tengo una mala noticia, que a su vez es buena noticia para los que aman la verdad. El padre Víctor Lorset, párroco de Dosulé de 1966 a 1977, quien vivió todo el misterio de Dosulé junto a Madeleine Aumont, publicó un libro titulado Dosulé 1970-1978. Las apariciones comenzaron en el 72, pero él relata desde 1970 porque él considera que los 2 años previos a las apariciones fueron una preparación del cielo a Madeleine y a toda la ciudad de Dosulé para el misterio que iba a comenzar a manifestarse desde el año 1972. Con la publicación de este importante libro, que es un testimonio del mismo párroco de Dosulé que vivió todo esto,
le hicieron una entrevista en la cual le preguntaron por qué había esperado tanto tiempo para publicar este libro, a lo cual él respondió en 4 aspectos. Primero, ante todo para hacer luz sobre el evento propiamente en cuanto, habiendo sido el primer testigo, me encuentro en la posición de poder hablar. Segundo, para disipar la confusión que se ha creado a causa de inadmisibles intrusiones. Tercero, porque ahora dispongo de más tiempo para escribir mi testimonio. Cuarto, porque tengo la sensación de que sea mi deber dar testimonio y que me sentiría culpable si no lo hiciese. Este libro es un gran apoyo a la autenticidad de todo el misterio de Dossulé y por tanto al mensaje de Cristo preparando el mundo para su segunda venida, que ha sido desestimado por la Iglesia, pero cuya autenticidad está completamente confirmada, inclusive por el sacerdote párroco que vivió todo esto, en la cual él da fe de la veracidad de la vidente, de su sencillez, de la seriedad y verdad de su testimonio. Él confirma que Madeleine fue una persona completamente equilibrada de mente y de espíritu, que no conocía en absoluto el idioma latín y aún así transmitía todos los mensajes que Jesús le dio en esa lengua de manera perfecta y sin un solo error. Y él mismo estuvo presente en muchos de los éxtasis en que cayó Madeleine Aumont estando él a su lado. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué tanta gente piensa que la cruz de Dossulé es algo malvado? Yo creo que en este periodo de tanta oscuridad, discernir se ha hecho inclusive más sencillo, porque aquello que no es atacado es de dudosa procedencia. En cambio, lo que es verdadero y mientras más santo y más provechoso a la salvación de los hombres, es más odiado y atacado por el maligno. Aquí comparto algunas de las manifestaciones celestiales más odiadas, atacadas y que tienen más personas en contra. La devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo, la de Nigeria, Santa Faustina Kowalska y su maravilloso diario de la Divina Misericordia. Yo me quedo impresionado de la cantidad de enemigos que tiene esta santa monja y esta bellísima revelación. La señora de todos los pueblos de Ámsterdam, que a pesar de tener 2 aprobaciones eclesiales, hoy en día muchos consideran que es falsa o que no está aprobada, y que tiene muchos detractores, muchos enemigos, por el poder de su mensaje. Luisa Picarreta, esta santa mujer, y su maravillosa obra, El Libro de Cielo, que es todo lo relacionado con la divina voluntad. También muy atacada esta extraordinaria revelación. Madeleine Aumont, esta buena mujer, esposa, madre de 5 hijos, ama de casa, que recibió la revelación asociada a la cruz de Dossulé. Y también Conquiglia de la Santísima Trinidad, que es la tercera persona asociada al mensaje de Dossulé, también fundadora del movimiento de Amor San Juan Diego por orden de Dios Padre, movimiento que ha sido 2 veces bendecidos por 2 papas. La primera bendición que recibió en el movimiento de Amor San Juan Diego por el Papa Juan Pablo II en Loreto, Ancona, Italia, durante la celebración de una Santa Misa el 5 de septiembre de 2004. Él estaba a más o menos medio año de morir. Misa celebrada ante miles de personas y transmitida por RAI Vaticano. La segunda bendición fue dada por el Papa Benedicto XVI el 9 de mayo del año 2015 en los Jardines Vaticanos, justo al lado de la Gruta de Lourdes dedicada a la Inmaculada Concepción. El Papa Benedicto bendijo tanto el movimiento de Amor San Juan Diego como la revelación dada a través de Conquiglia titulada Bienvenido mi Señor, el gran libro de la vida. Pero los hombres de hoy se consideran más santos o más sabios que estos 2 papas y maldicen lo que ellos han bendecido o repudian lo que ellos han acogido. En definitiva, todas estas manifestaciones celestiales son las más odiadas y atacadas porque justamente son las más importantes reservadas por el cielo para nuestros tiempos, y por eso Satanás y todos los demonios le hacen tanto la guerra y consiguen tantos adeptos que las combatan. Porque a fin de cuentas esa es la regla de discernimiento más sencilla de hoy. Mientras más atacada una manifestación celestial, mayor confirmación de su autenticidad. Más bien, yo temo mucho de aquellas supuestas manifestaciones que no reciben ningún tipo de ataque o contrariedad por parte del mundo o de los demonios,
porque aquello que el demonio no ataca está a su favor. Como decía el santo cura de Ars, si no te encuentras al demonio en tu caminar constantemente es porque vas en su misma dirección. Comentarles también lo siguiente, en muchos lugares importantes en el mundo está la Cruz de Dossulé. Quienes han ido a Garabandal saben que allá arriba en los pinos hay dos, una de cada lado. Si esta cruz fuera algo malvado o algo del demonio, no se comprendería que en un lugar tan importante como los pinos de Garabandal hubiese dos de estas cruces. Y muchos tampoco saben que la cruz de Dossulé estuvo en el cerro Tepeyac. Lamentablemente, en México, que cuenta con esta maravillosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y con una de las dos reliquias más importantes de la cristiandad, que es la tilma de Juan Diego expuesta en la Basílica de Guadalupe, además de contar con esa extraordinaria presencia maternal en esa bendecida nación, también están las mayores fuerzas opositoras del bien. Los poderes del comunismo y de la masonería son potentísimos en México, y estos poderes lograron que la cruz de Dossulé sea retirada del cerro Tepeyac, pero porque la consideran contraria a sus fines. Si fuera algo diabólico, los enemigos de Cristo no la hubieran retirado, la hubieran dejado. Si la mandaron a quitar es porque la consideran que les afecta. Y termino este pequeño video resumen con la oración de Dossulé, a través de la cual Jesús promete protección del hogar y protección contra Satanás quien la rece a diario, y dice así: piedad, Dios mío, por aquellos que te blasfeman, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Piedad, Dios mío, por el escándalo del mundo, líbrales del espíritu de Satanás. Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de ti, dales el gusto de la Santa Eucaristía. Piedad, Dios mío, por aquellos que vayan a arrepentirse al pie de la cruz gloriosa, que allí hallen paz y alegría en Dios nuestro Salvador. Piedad, Dios mío, para que llegue tu reino, pero sálvales, están a tiempo todavía, porque el tiempo está próximo, y he aquí que yo vengo. Amén. Ven, Señor Jesús. Luego se reza un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, y se termina con la siguiente ejaculatoria: Señor, derrama sobre el mundo entero los tesoros de tu infinita misericordia. Bueno, ¿qué te ha parecido entonces este vídeo que acabamos de ver, Mauricio? Bueno, el vídeo fue hecho por las cosas que tú mismo has visto, has comprobado en los comentarios en tu canal a estos últimos programas de la serie Parusía. Los dos puntos como más enfáticos que yo he visto es una crítica, pues que intenta ser constructiva, pero que no compartimos, sobre que la hipótesis presentada va en contra de la ciencia de la cruz. Y el otro comentario que ha sido bastante repetido o que se ha pues puesto sobre el tapete con bastante fuerza es sobre si es auténtico o no el mensaje de Dossulé. Con respecto al primer punto sobre la ciencia de la cruz, pues obviamente yo no comparto esa perspectiva que han puesto sobre la mesa, ¿no? En la cual pareciera que la interpretación es que la ciencia de la cruz consiste solamente en la laceración del cuerpo o en la entrega de la vida, o sea, el ser asesinado por Dios. Yo me gusta mucho de esta devoción que tú sabes que yo amo y defiendo, que es la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dada en Nigeria a través de Bernabé, porque ahí hay una teología tan fina, tan profunda, Arturo, que no viene ni siquiera de grandes teólogos santos o doctores, sino del mismo Jesucristo. ¿Cómo lo explica ahí? Te lo voy a dar muy resumido, pero es muy hermoso. Jesús habla de la ciencia de la cruz de la siguiente manera. Él habla de la regia cruz de la salvación, ¿no? Compuesta por 3 partes, pero no partes como si digamos la parte de arriba, de abajo, de los lados, no, sino como si fueran 3 cruces superpuestas una sobre la otra y las 3 partes unidas por el amor. ¿Cuáles son esas 3 cruces? Son la cruz del perdón, la cruz de la verdad y la cruz de la humildad. Las comento muy brevemente. Y en las 3 cruces es importante destacar que el modelo perfecto para las 3 son tanto Jesús como María. Entonces, la primera de ellas es la cruz del perdón. Estamos llamados a perdonar como lo hizo el mismo Jesús, como lo hace Dios, que puede perdonar absolutamente todo. Una persona puede pasarse la vida odiando a Dios hasta maldiciéndole
y puede llegar a salvarse si se arrepiente de todo corazón al final. O puede haber sido un abortista, puede haber asesinado a cientos o miles de niños y puede llegar a convertirse, Dios lo puede llegar a perdonar. O sea, Dios es el modelo perfecto de perdón y nos invita a perdonar hasta que duela. O sea, perdonar hasta olvidar el daño que nos han hecho. Perdonar sin límite. Imaginémonos el ejemplo de María, ¿no? Están asesinando a su hijo, mientras lo tortura lo están maldiciendo y además le están haciendo a su hijo y a ella el mayor daño que se le puede hacer a una madre es que torturen y maten a su hijo frente a ella. ¿Qué devuelve la madre con respecto a ese mal? Devuelve amor y devuelve perdón, hasta el punto de que entrega a su hijo por la salvación de aquellos mismos que lo han odiado, que lo están odiando o torturando. Entonces, la primera cruz es la cruz del perdón y estamos llamados a perdonar hasta que duela. O sea, devolver, como lo hacen Jesús y María, por las injurias que nos hacen, robos, difamaciones, calumnias o cualquier daño, devolver amor y perdón. Orar por los que nos maldicen, por los que nos persiguen, es la primera cruz, la del perdón. La segunda cruz es la cruz de la verdad. Jesús murió por la verdad. Él, cuando lo increparon que si era o no el Hijo de Dios, él dijo, lo soy, tú lo dices. Y por eso lo condenaron a muerte. Nosotros estamos llamados a decir la verdad, aun si eso nos va a llevar a la cárcel o a la muerte. Esa es la cruz de la verdad. No estamos, dice la revelación, autorizados para decir la mentira en ningún contexto y por salvar absolutamente nada. El demonio ha sido muy astuto en definir aquello que se llaman mentirijillas piadosas, lo cual es un gran engaño, porque así como un gran ladrón se hace comenzando a robar de a poquito, un mitómano o un gran mentiroso se hace comenzando a hacer muchas de estas mentirijitas llamadas piadosas que no existen como tal. Mentira, es pecado. También el demonio ha sido astuto en definir como si fueran colores o tonos de grises, ¿no? Entonces está aquello que llamamos mentirijilla blanca. Y es mentira, es mentirnos a nosotros mismos, porque mentira es pecado siempre y no existen las mentiras blancas. Entonces estamos llamados a decir la verdad, aunque eso nos lleve a la cárcel, a la muerte o a perder todos los bienes. Y la tercera y última cruz, la cruz de la humildad, teniendo como ejemplos, pues el mismo Dios que por humildad se hace hombre y se humilla hasta nuestra condición humana, y que inclusive siendo el dueño y el creador de todo el universo, pues es capaz de nacer en un pesebre, o sea, ni siquiera una habitación digna, un hotel, una posada digna, y llevar una vida completamente de pobreza, y durante su ministerio público, como él mismo dice, no tiene ni dónde apoyar la cabeza. Entonces, ¿cómo aprender de la humildad de Jesús y de María, ¿no? Y cómo hacer de nosotros esa cruz, lo cual implica, por ejemplo, lo dice Jesús, ni siquiera defendernos cuando nos calumnian, o sea, ni siquiera intentar justificarnos, sino que cuando nos calumnian o nos maldicen, simplemente meditar con calma en el corazón esas palabras injuriosas, esas mentiras o ese daño público que nos han hecho. Es decir, vivir la humildad hasta el extremo. Entonces, en resumen, Arturo, son estas tres cruces. La cruz del perdón, la cruz de la verdad y la cruz de la humildad. Y ambas son parte de una misma cruz. Esas tres partes están unidas por el amor, ya que debemos perdonar por amor, decir siempre la verdad por amor a Dios y ser humildes por amor a Dios. Entonces, esa es la ciencia de la cruz según la teología del mismo Jesucristo. Y eso es mucho más profundo que pensar que la ciencia de la cruz es solamente la tortura o ser decapitado por Dios. Bueno, por amor a Dios, quieres decir. Por amor a Dios. Para que la gente lo entienda bien. Bueno, hay un sacerdote o un monje místico que escribió un libro que está teniendo bastante buena acogida, que se llama In Sinu Jesu, y quiero leeros un fragmento que me lo envió un sacerdote recientemente. Está fechado este texto el martes 1 de junio del año 2010 y dice así. Se supone que son palabras de Jesús al alma para que aprenda un poco, entienda un poco el misterio de la comunión entre María y Jesús. Me ofrecí al Padre, dice Jesús, me ofrecí al Padre desde el altar del corazón doloroso e inmaculado de mi madre. Ella aceptó, consintió en cargar todo el peso de mi sacrificio para ser el mismo lugar desde donde ardió mi holocausto de amor. Ella, a su vez, se ofreció a sí misma, conmigo, al Padre desde el altar de mi sagrado corazón. Allí se inmoló a sí misma,
convirtiéndose en una sola víctima conmigo para la redención del mundo. Su ofrenda fue incendiada en mi holocausto por el descenso del Espíritu Santo. Así, nuestros dos corazones se convirtieron en dos altares. Allí se elevó la dulce fragancia de una sola ofrenda, mi oblación sobre el altar de su corazón y la suya sobre el altar del mío. Esto, en efecto, es lo que significa cuando, usando otro idioma, hablas de mi madre como corredentora. Nuestros dos corazones formados para un solo holocausto de amor en el Espíritu Santo. ¿Qué te parece estas palabras de nuestro Señor a este místico? Impresionante, Arturo. Yo ya había referido a este libro, Insinu Jesu, que recomiendo mucho, en algunos otros vídeos de la serie Parusía. Y es hermosísimo porque son revelaciones también de Jesús a este sacerdote, que también es una especie de monje, ¿no? O de sacerdote contemplativo. Y qué nivel de profundidad también teológica de la explicación que acabas de dar. Ese texto por sí solo es la explicación del misterio de la redención y de la corredención, trabajando juntos por la salvación de la humanidad. Impresionante, hermosísimo. Gracias por compartirlo. Pues nada, vamos a seguir entonces, si te parece, con otro punto más. Sí, el último punto que quería comentar, para hacer bien breve este vídeo, es, como lo dije antes, las personas que escribieron preguntando o comentando, algunos afirmando y otros preguntando si el mensaje de Dossulet es fidedigno, si es digno de creencia. Circulan en las redes sociales algunos documentos donde dicen que la cruz de Dossulet y todo lo relacionado con ella es satánico. Esa fue una de las razones que me motivaron a hacer este breve vídeo que acabas de compartir, este vídeo resumen, para demostrar que no solamente es algo malvado satánico, sino lo contrario, la importancia del mensaje de Dossulet dado por el mismo Jesucristo como preparación para su segunda venida. Y lo que quise destacar ahí, Arturo, es que el cielo tiene como confirmar de manera cruzada las manifestaciones celestiales que son verdaderas. El cielo tiene muchas formas de confirmar la autenticidad. Una es, por ejemplo, la incorruptibilidad, que lo expliqué. Otra es la cantidad de profecías que se cumplen. En Ámsterdam, por ejemplo, hay 5 profecías que fueron dadas que se cumplieron a la perfección, como por ejemplo el día exacto en el cual Holanda iba a ser liberado de la ocupación nazi. Entonces, cada vez que se cumple una profecía de una revelación, la confirma. Pero las confirmaciones cruzadas significan cuando una aparición confirma la otra. Ejemplo hermosísimo entre Akita y la Señora de todos los pueblos, que se confirman entre sí, o entre la medalla milagrosa y Lourdes, porque ya la medalla milagrosa anticipaba el misterio del dogma de la Inmaculada Concepción. Lo que mucha gente no sabe, y es lo que quise un poco destacar para responder a este comentario sobre Dossulet, es que estaba como profecía en la medalla milagrosa tanto las 5 apariciones marianas que ahí están mencionadas, que hacen esa M que está en la medalla, y en el centro exacto de la M arriba está esa ciudad, ese pequeño pueblo, es una ciudad muy pequeña, que está en Normandía, al norte de la M y al norte de Francia, al noroeste, que se llama Dossulet. O sea que la medalla milagrosa confirma la aparición de Dossulet porque coincide con la ubicación de la cruz sobre la M en la medalla milagrosa. Qué maravilla entonces, Arturo, que los que portan la cruz de Dossulet en su pecho, perdón, los que portan la medalla milagrosa en su pecho están haciendo 2 cosas, lo sepan o no lo sepan. 1, están portando en su pecho las 3 partes del quinto dogma mariano. Qué hermosura. Porque ahí están las 3, 2 en el haz y 1 en el en vez. Y además portan en su pecho la cruz de Dossulet por la ubicación exacta sobre la M. Entonces, qué bonito, Arturo, que las cosas que son verdaderas se confirman, porque la verdad es así. La verdad es como un edificio sólido que se autosoporta todas las piezas. En cambio, la mentira es como estos naipes, ¿no? Estas cartas que van colocando una arriba de la otra, que al mínimo soplido o error del que las monta se viene todo abajo. La verdad no, la verdad es autosoportada, autosustentada. Sí, además la medalla milagrosa, con esa explicación que tú has dado de esa comunión entre María y el Señor y la cruz, el sacrificio de los dos sagrados corazones, etcétera, todo esto confirman también lo que acabamos de leer de las palabras del Señor a este sacerdote místico, ¿no? Sí, uno de los
Bueno, es que la medalla milagrosa es tan importante porque en sí mismo anunciaba en realidad 4 dogmas. 4. Lo que pasa es que hay 3 de esos dogmas que están agrupados en lo que llamamos el quinto. El quinto dogma sería como un 3 en 1. Pero así como anunciaba esas 3 partes del quinto dogma mariano, según lo que explicó la Santísima Virgen María en Ámsterdam, que es abogada, corredentora y mediadora de todas las gracias, también tenía en su parte frontal anticipado el dogma de la Inmaculada Concepción o María concebida sin pecado. Entonces, qué impresionante esa medalla, Arturo. O sea, que es un sacramental, por supuesto, pero es que el poder profético y la cantidad de verdad, ¿no? De anuncio de verdad que hay en la medalla milagrosa es sorprendente. La medalla milagrosa se parece un poco, no, salvando las diferencias, pero se parece un poco a la tilma de Guadalupe en el sentido de que a medida que pasan los años, se sigue estudiando la tilma de Guadalupe y se siguen encontrando nuevas piezas de información. La medalla milagrosa es algo similar en ese sentido, de que a medida que se pasan los años, se sigue encontrando más información contenida en ese hermosísimo sacramental dado por la Virgen María en 1830 en París. Bueno, pues ¿algo más o quieres sintetizar todo lo dicho de alguna manera? Yo solamente pues despedirme agradeciendo esta oportunidad para hacer este Parucía 7 contigo en tu canal y animar a todos a profundizar más en este misterio que dista mucho de estar agotado. La parucía es un misterio que estamos apenas comenzando a descubrir. Es como si fuera una habitación en la cual metes una manito y enciendes la luz y te asomas desde afuera. Yo creo que es así. Apenas nos hemos asomado desde afuera de esta hermosísima habitación llena de tesoros y el Señor nos está invitando a pasar a ella para descubrir esos tesoros. ¿Con qué propósito? De prepararnos mejor para la segunda venida, de que más personas se salven, de que más personas alcancen el glorioso reino de paz que va a instaurar Jesús sobre la tierra. Él lo ha dicho muy claro en muchas revelaciones, no solo en el libro azul del Padre Gobi, en los mensajes de Bernabé y en tantas otras partes. Cristo sí va a reinar sobre la tierra, lo quieran o no lo quieran sus enemigos. Así que ese es el llamado, a que muchos nos preparemos por un lado, pero también a que cada uno busque qué tiene que hacer y aportar para que llegue ese reinado, porque eso también es clave y ya con esto cierro. Nuestra actitud no debe ser la del que espera pasivamente a que venga Dios a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Ay, qué bueno, Jesús viene, así es lo nuevo y tierra nueva. No, esa no es la actitud, porque Dios siempre quiere hacer las cosas con la participación y la colaboración del hombre, no porque Dios necesite al hombre, sino porque es su decisión sapientísima, es la manera de proceder de Dios, como ha sido siempre y se ve en toda la Biblia. Dios quiere lograr las cosas con la participación nuestra, de modo que cada uno de nosotros, Arturo, tú, yo y todos, debemos preguntarle al Señor en la oración: Señor, en ese plan maravilloso tuyo de salvación y de establecer tu reinado en la tierra, ¿cómo yo puedo colaborarte? ¿Para qué me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti y por tu reino? Bueno, y ya para terminar, yo te preguntaría, y para poder hacer la paz y el entendimiento y que haya un buen ambiente con los católicos que no solo menosprecian, sino que siguen sin querer o sin poder entender lo que tú tratas de explicar, ¿cómo crees que se puede llegar a un entendimiento, a un acuerdo, a un respeto, a un, no sé, a otra forma de relacionarnos, de entendernos? No lo sé, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo se puede mejorar toda esta situación? Porque no debería esto suponer ninguna clase de enfrentamiento. No debería suponerlo, porque solamente habría un enfrentamiento, digamos, lógico, si estuviéramos nosotros combatiendo dogmas o incurriendo en anatemas ya estipulados por la Iglesia. Al no haber ni dogmas ni anatemas, debería caber una discusión abierta, bonita, siempre con Dios en la ecuación, es decir, siempre invocando al Espíritu Santo y pidiéndole ayuda. Yo hago con este comentario tuyo final un llamado a todos a que entre todos busquemos la verdad, porque la verdad no es algo que una persona encuentra o Dios no le da, como dice muchas veces, y yo le doy toda la razón a mi amigo Alejandro de Garabandal. Él dice que Dios no le da todo a uno, sino que el Espíritu Santo sopla un poco por allá, un poco por acá, de manera que dándole un poquito a cada uno, entre todos nos esforcemos para llegar a la verdad,
pero siempre humillándonos ante Dios y pidiéndole su ayuda y trabajando como hermanos, como equipos, porque también lo dijo muy bien el apóstol San Pablo. Dios no le dio a todos el rol de ser oreja o nariz o pie derecho, porque entonces no sería un cuerpo con todas sus funciones vitales. Cada uno tiene que, dentro de su rol, dentro de su misión, ver en qué puede aportar. Este misterio es hermoso. Tú sabes, Arturo, que yo estoy enamorado del tema de la parucía, y aunque he escrito libros y he hecho muchos vídeos, no me considero experto del tema. Al contrario, estoy gozoso de haber descubierto un tema en el cual hay tanto por aprender y yo mismo me considero exactamente eso, un alumno. Y así me presento siempre al Señor. Señor, aquí viene tu pequeño alumno en su primer día de clase. ¿Qué me puedes ayudar a comprender de este misterio? Hago este llamado pues a la humildad y a que entre todos busquemos la verdad, pero no en función de saber más, porque el conocimiento per se puede llevar a la vanagloria, ¿no? No, buscar la verdad con el fin de salvar almas, de conocer mejor a Dios para más amarle. Bueno, pues que así sea, que Dios nos lo conceda, sabiendo que siempre el Espíritu Santo, como lo dice la misma palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, nos quiere llevar al conocimiento pleno de la verdad, nos conducirá. Pues eso es lo que le queremos pedir por intercesión del Inmaculado Corazón de María, con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Sigue tú. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.